Beaten Up, uno de los géneros que la mayoría conoció en los 16 bits gracias al Sega Genesis o Super Nintendo. Hoy les traigo un ranking muy especial, los 10 mejores Beaten Up que pueden jugar, pero en la mítica NES, Famicom o lo que mayormente tuvimos de chico, el Family Game. Elegí estos juegos no solo por su calidad, sino también por lo que significaron para mí y para toda una generación de gamers. Así que preparen sus controles y no perdamos más tiempo. Kung Fu Master, o mayormente conocido como Spartan X. Lanzado por Irem en 1984, fue desarrollado originalmente para arcade y luego porteado al sistema NES o Famicom. Este título es considerado como uno de los pioneros del género. En Japón se lo conoce como Spartan X y nos propone subir 5 pisos enfrentándonos a enemigos constantemente. Con un botón realizamos un puñetazo y con otro una patada. De un golpe solamente derribaremos a los enemigos, aunque el verdadero reto es llegar hasta el jefe final de cada piso. Saltamos utilizando la flecha de la cruceta hacia arriba y van saliendo enemigos constantemente. Si nos quedamos quietos siguen saliendo enemigos, así que lo que tenemos que hacer es ir avanzando mientras golpeamos. El juego es bastante corto si podemos llegar hasta el final, que sería el 5.º piso. Nos encontramos en un dojo donde hay un jefe al final de cada piso. La verdad que es un juego muy difícil pero adictivo como poco, que además tuvo una secuela exclusiva en Famicom, muy parecida al original. Puesto número 9, Roller Game. Este es un juego desarrollado por Konami en 1990 para la NES. Lo más curioso es que solo salió en el territorio americano, porque está basado en un programa de televisión del mismo nombre. También hay una versión de arcade, pero yo recomiendo el de la NES. Es un juego que mezcla beaten up con plataformas. Estamos en un programa de televisión y podemos elegir entre 3 personajes. Tenemos que saltar varios obstáculos utilizando los rollers, que es el elemento que nos va a dificultar un poco el movimiento, y tenemos que ir luchando contra algunos enemigos. Algunos solamente mueren de un solo puñetazo, pero con otros tenemos que pelear más tiempo, donde podemos utilizar combos. Tiene jefes finales y hay otros niveles donde varían un poco y solamente tenemos que esquivar plataformas. Si nos caemos en el precipicio o en alguno de los agujeros, perdemos automáticamente la vida. La segunda pantalla la verdad que nos recuerda mucho al nivel Turbo Tunnel del Battletoads. La verdad que este es un juego infravalorado que nunca más se lo escuchó y que yo me acuerdo mucho de haberlo jugado de chico. En los cartuchos de Family Game los podemos encontrar con el nombre de DJ Boy. Juegazo que recomiendo jugar sí o sí. Puesto número 8, Batman Return. Desarrollado y publicado por Konami en 1993, está basada en la segunda película noventera de Batman dirigida por Tim Burton. Hay también una versión de Super Nintendo. La trama es igual que el de la película, hasta podemos ver algunas imágenes cinemáticas para orientarnos un poco en el argumento. Tenemos niveles variados que nos hacen acordar a la película y al final de cada escenario tenemos que luchar contra un jefe. El juego por suerte tiene password, que es algo que se agradece, ya que no tenemos que jugarlo de un centón. Con un botón pegamos un puñetazo y con el otro saltamos. Podemos utilizar los objetos que Batman tiene en su cinturón, utilizando la flecha hacia arriba y el botón del puñetazo. Si hacemos hacia abajo y el de saltar, realizamos una resbalada. La verdad que estos movimientos nos ayudan un poco más y son de lo más variados. Los batarán son limitados, pero se van recargando a medida que vamos pasando de nivel. La verdad que los jefes están muy buenos, son muy parecidos a la película. La verdad que es un juego bastante bueno, recomendable. Si bien la mayoría prefiere el juego de Super Nintendo, la verdad que este de NES y Famicom es bastante bueno y súper recomendable. Puesto número 7, River City Ransom. Publicados por Tecno Japón en 1989, es una versión occidentalizada de los juegos de Kunio-kun. En lugar de Kunio, acá controlamos a Alex, quien debe rescatar a su novia secuestrada en el techo de la escuela rival. Aunque se perdió mucho de la estética japonés original, sigue siendo un excelente juego. Combates, mucho humor, mecánicas de RPG y la famosa
mecánica que luego fue adquirida por los juegos Soul, que perdemos la mitad del dinero al morir, o sea, la mitad de la experiencia. La verdad que yo recomiendo la versión japonesa, la original de Kunio-kun, que tiene aparte de los personajes originales, también tienen los sprays original, ya que el juego en realidad es una pelea de estudiantes de escuelas, como pudimos ver en muchos mangas japoneses, donde tenemos que ir a rescatar a nuestra novia. La estética de por sí es japonesa, si pueden jugar al juego japonés se los recomiendo, y bueno, y si no, la verdad que la versión de NES también es bastante buena. Lo que tiene bueno la versión de NES es que podemos leer un poco más y entender lo que nos dice, sobre todo cuando entramos a las tiendas, que es un elemento que nos va a ayudar a mejorar nuestro ataque y nuestro poder. Con un botón realizamos un puñetazo y con el otro saltamos. Lo que tiene bueno es que podemos agarrar algunas armas y las podemos lanzar o luchar contra los personajes. Juegazo largo y súper recomendable que por supuesto sentó las bases del beat'em up. Puesto número 6. Pou. Prisoner of War, o mayormente conocido como Pou, es un juego de desplazamiento lateral desarrollado por SNK, que fue lanzado originalmente para el arcade en 1988. En junio del año 1989 fue lanzado la versión de NES y Famicom. El juego toma lugar en la Guerra Fría, donde controlamos a un prisionero militar que consigue escapar de la celda luchando contra varios enemigos hasta llegar al jefe final en la base principal enemiga y eliminar al líder. En la versión de NES solamente podemos jugar de manera individual y tenemos que escapar de la base enemiga por los 4 niveles repletos de numerosos enemigos y generales en el campamento. Pasamos por muchos campamentos de prisioneros de guerra, por una selva, hasta llegar a la base final enemiga. Con un botón realizamos un golpe de puño, con otro una patada, y si tocamos los dos al mismo tiempo realizamos un salto. También podemos pegar un codazo hacia atrás pulsando la tecla del puñetazo y la flecha de la cruceta hacia atrás. Lo más importante en este juego es entrar a las cabañas o habitaciones al principio de cada nivel, en donde al eliminar a los enemigos que se encuentran dentro nos dan un objeto de fuerza. También podemos obtener blindaje y hasta recuperar nuestra vida. Esto nos ayuda a poder llegar al final del nivel. Tenemos diferentes jefes finales, como vehículos, helicópteros, y la verdad que es un juegazo. Y si se nos complica, hay un truco donde podemos utilizarlo al comienzo de cada partida, donde comenzamos con 9 vidas en vez de 2. Puesto número 5. Ikari 3. Ikari 3 The Rescue es otro juegazo de SNK, también desarrollado para arcade y luego porteado al sistema NES o Famicom. Esta es la tercera entrega de la saga Ikari Warrior, que en los dos primeros era un estilo de juego más shoot 'em up, donde veíamos el personaje desde arriba. En el tercero varía un poco más porque tenemos menos armas y la verdad que está más orientado al puñetazo y a las patadas. Con un botón pegamos una piña, con el otro botón pegamos una patada, y cuando tocamos los dos botones al mismo tiempo, el personaje hace una patada voladora. El argumento de este juego es que una organización terrorista secuestra al hijo del presidente y nosotros tenemos que ir a rescatarlo. Se puede jugar de a 2 y el spray de los personajes son muy parecidos o nos hacen acordar mucho a la saga Contra. Este juego la verdad que lo disfruté mucho de pequeño, es el que más me gusta de la saga y está más centrado al beat'em up. La verdad que los gráficos y los escenarios me volvían loco porque podíamos verlo desde arriba y nos metíamos en ríos, en la selva. Es un juegazo que hay que jugarlo sí o sí. Los jefes finales varían un poco porque tenemos algunos vehículos donde podemos utilizar un arma y disparamos. La verdad que se complica un poco este juego porque hay enemigos que te hacen un combo o justo te enganchan y te empiezan a pegar y te bajan toda la barra de energía. Y hay algunos ataques que nos matan instantáneamente, como por ejemplo las explosiones o algunos disparos. Puesto número 4. Double Dragon 3. Las piedras sagradas. Conocido en Japón como The Rosetta Stone, es un juego desarrollado en 1991, también por la empresa Technos, que fue la misma que creó la saga de Kunio-kun. Tiene una versión de arcade, pero que es muy diferente. La verdad que no es muy buena, todo el mundo lo critica, yo no lo jugué.
pero por verlo en internet la verdad que es una porquería. Sin embargo, la versión de NES o Famicom es muy superior. Recuerdo mucho esta tercera entrega de jugarlo de chico y la verdad que me costaba un montón, no podía pasar el primer nivel y había un truco donde podíamos saltar entre los niveles. Se puede jugar de a dos, donde un jugador controla a Billy y el otro a Jimmy. Hay muchas personas que prefieren la segunda entrega, que dicen que es el mejor de la trilogía original de NES. La verdad que a mí me gusta mucho más esta tercera entrega porque vamos recorriendo todo el mundo con nuestros personajes y lo que me volvía loco de chico es que cuando en algunos jefes finales, cuando los eliminamos, después los podemos utilizar como personajes jugables. En total hay 3 personajes si jugamos de manera individual, que sería Billy, Chin, el jefe final en China, que es el personaje que más daño hace, y después al ninja Ransu, que es el jefe final en Japón. Cada personaje tiene sus características propias. Como dije anteriormente, el que más daño hace es Jin, Ransu el ninja es el más ágil de todo y bueno, y Billy sería el más equilibrado, los hermanos Billy y Jimmy Lee. Además de utilizar armas que sueltan los enemigos, lo más curioso es que cada personaje tiene unas armas especiales con un límite de uso por cada nivel, que conviene guardarlas para el jefe final, ya que con esta podemos hacer mucho daño. La verdad que es un juegazo que se hace muy difícil al principio, pero que si le agarramos la mano y abusamos mucho de la patada giratoria, podremos llegar hasta el jefe final. Lo recomiendo mucho, sobre todo su versión de Famicom, que es muy superior a la de NES. Puesto número 3. Battletoad and Double Dragon de Ultimate Team. Cuando vi por primera vez este crossover me quedé como loco. Lo novedoso es que al fusionar dos sagas se combina su argumento y sus personajes, por los que se puede escoger entre cualquiera de los Battletoad, que son 3 personajes en esta entrega, o los 2 hermanos Lee. Darkwing, enemiga principal de los Battletoad, hizo un pacto de alianza con Shadow Boss, el enemigo principal de los Double Dragon. De esta forma pretendían conquistar juntos la Tierra y posteriormente el universo. Para evitar esta gran amenaza, los Battletoad y los Double Dragon también hicieron una alianza para luchar juntos contra sus enemigos. Yo jugué mucho la versión de Sega en esta entrega, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, pero esta versión de Family y NES es espectacular. La verdad que exprimió el hardware al máximo y el juego se parece bastante a la primera entrega de los Battletoad. Lo único que tiene más escenas beat'em up que el anterior juego, ya que en el primero teníamos al principio nomás donde nos dábamos unas piñas y después era mucho plataforma. Acuérdense que teníamos la escena del turbo túnel, cuando teníamos que saltar las serpientes. Acá en cambio hay mucho más acción que en el primer juego. En esta segunda entrega también tenemos la escena del turbo túnel, pero es más sencilla. Y bueno, vamos pasando por todo el universo que está más centrado en el espacio. La verdad que es un juego espectacular. Yo siempre jugué la versión de 16 bits, que es la que tengo actualmente, y es muy parecida a esta. Pero la verdad que todo el mundo tiene que experimentar esta entrega sí o sí. Puesto número 2. Tortugas Ninja 3, el Proyecto Manhattan. Este fue el tercer juego de la franquicia para la NES y Famicom. En Japón sería el segundo porque el primer juego se lo conoce con otro nombre y sigue la misma base de la segunda entrega, que es un beat'em up. Yo personalmente prefiero esta tercera entrega de las tortugas, cuyo argumento es que las tortugas ninjas se encuentran de vacaciones en Florida cuando en el noticiero ven que Avril O'Neil está haciendo una nota sobre el malvado Shredder, con la que alzó toda la isla de Manhattan hacia el cielo y tomó a Avril como rehén. Las tortugas tienen que regresar a Manhattan y rescatar a su amiga. Se puede jugar en cooperativo y tiene un estilo mucho más arcade que la primera entrega. Podemos elegir entre cualquiera de las 4 tortugas y cuando perdemos una vida podemos cambiar de personaje y continuar.
Cada tortuga tiene sus clásicas armas y un movimiento especial. Y si perdemos toda la vida y nuestro compañero sigue vivo, podemos regresar al juego robándole una vida. Por supuesto que tenemos los clásicos jefes finales, que son los personajes de la serie animada, y que es un juegazo que todo el mundo tiene que disfrutar sí o sí. Puesto número 1. Mighty Final Fight. El puesto número 1, sin duda para mí, es el mejor juego que existe de la franquicia Final Fight. Fue desarrollado por Capcom para la NES en el año 1993 y está basado en el juego original de arcade, que fue lanzado en 1989. No es exactamente una versión original del juego para la NES, sino que sería como una reversión de manera un poco más cómica. Podemos ver a los personajes con un estilo más chibi u humorístico, y que la verdad que me gusta mucho más este diseño que el diseño realista de la clásica trilogía de Super Nintendo. A pesar de que posee un estilo más infantil, los sprites son bien detallados. Como dije anteriormente, la historia es como una reversión cómica del primer juego lanzado para Super Nintendo o arcade. Podemos elegir a cualquiera de los 3 personajes, cosa que en la versión de Super Nintendo no podíamos hacer. Podemos ver a los mismos enemigos del juego original, pero también de manera más cómica. La verdad que está buenísimo porque tanto el diseño del fondo como los personajes tienen un nivel de detalle increíble. El estilo artístico es espectacular, me gusta demasiado, y lo que tiene de bueno es que tenemos un nivel de progresión que los vamos adquiriendo a medida que vamos matando enemigos. Depende de cómo acabemos con cada enemigo, vamos sumando más puntos para subir de nivel. Hagar es el único personaje que aparece con 3 puntos. Podemos utilizar diferentes power-ups para restaurar energía y vamos pasando por diferentes escenarios de lo más variado posible. La verdad que para mí este es el mejor juego de pelea para la NES y Family Game. Se los recomiendo mucho. ¿Y ustedes qué otros juegos recomiendan o les gustaron?